Hola a todos y todas, mi nombre es Matías Profeta y esto es un video podcast. Ajusta el volumen, sentate cómodo y maximiza la ventana en tu celular o computadora, que hoy haremos un recorrido audiovisual por la arquitectura de la vivienda social del primer peronismo. Por ello, hoy indagaremos a través de los modelos urbanísticos y los estilos arquitectónicos adoptados, qué sentidos se buscaron producir en una etapa que aún hoy estamos discutiendo, pero que desde los números relativos y absolutos fue la de mayor obra pública y social realizada contra cualquier gobierno de cualquier signo y época en el país. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿desde cuándo el Estado se ocupó de la necesidad de vivienda? Y si te digo desde 1943, con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, no te estaría mintiendo. Pero conozcamos rápidamente algunos antecedentes y antes que nada quiero recordarte que cuando hablemos de vivienda colectiva, hasta 1948, serán edificios de departamentos que las clases trabajadoras solamente podrán alquilar, ya que no existía la ley de propiedad horizontal, otro logro del Pocho, mientras que las viviendas unifamiliares sí podían ser compradas, cumpliendo así el sueño de techo propio. Dicho esto, arrancamos. La Argentina de finales del siglo XIX vio crecer su población de manera exponencial a fuerza de inmigración, y la capacidad habitacional de la ciudad de Buenos Aires se vio rebasada, convirtiendo a los conventillos en la vivienda más utilizada. Se estima que en 1907 más de 150.000 personas de la capital vivían en los más de 2.500 conventillos. Los inquilinos compartían un solo baño y en algunos cuartos vivían hasta 10 personas, en condiciones de deplorable hacinamiento. El lujo de tener ese techo miserable costaba alrededor del 25% del salario de un obrero. Y ante esta preocupante realidad, será recién en 1915, por iniciativa del diputado conservador cordobés Félix Caferata, que se sancione la Ley de Casas Baratas y el Estado Nacional intervenga por primera vez en la emergencia habitacional del país. Los hechos nos dirán que en sus 27 años de existencia, la Comisión Nacional de Casas Baratas, creadas por esta ley, construirá tan solo 1.095 viviendas, fracasando tanto por cantidad como por haber sido dirigidas principalmente para empleados públicos sin solucionar la problemática de los conventillos. Así todo, se erigieron algunas urbanizaciones que valen la pena destacar. Construidas estas casas mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Chacabuco, se destacan el barrio de Chalet de influencia pintoresquista británica, Félix Caferata, de pequeñas manzanas irregulares, calles de nombres republicanos y viviendas alineadas alrededor de un edificio central, la Escuela Cini. A pocas cuadras encontramos también el barrio Emilio Mitre, de manzanas angostas, o como se las llama en urbanismo, tallarín, que generan convenientemente parcelas pequeñas más accesibles, e incluso la Comisión Nacional de Casas Baratas construyó barrios ajardinados con un mix de viviendas colectivas y unifamiliares, como el Guillermo Rawson en agronomía, que supo tener de vecino a Julio Cortázar, que disfrutaba de esta bella vista desde la ventana del tercer piso de la vivienda colectiva que habitó hasta 1950. Lo que vino después fue el primer plan quinquenal de Perón, que construiría, y no me voy a cansar de repetir, 365.000 viviendas en los primeros 5 años, equivalentes al 36% de las que había en todo el país. Pero banca un minuto más, que antes de entrar de lleno con la arquitectura social del primer peronismo, me es importante comentarte antecedentes provenientes del cooperativismo, cuyo referente más importante fue el Hogar Obrero, fundado por Juan B. Justo, político socialista. Construirán entre la década del 10 y el 40 algunos interesantes edificios de vivienda colectiva, como el Juan B. Justo en Barracas o el Ángel Jiménez en Valvanera, entre otros, y además un centenar de viviendas unifamiliares de estilo pintoresquista. Y el mutualismo
estuvo en la Unión Popular Católica Argentina, nacida en los hechos posteriores de la Semana Trágica de 1919, su máximo exponente, y construirá en la ciudad de Buenos Aires, a base de colectas, estos conjuntos habitacionales, como el que vemos, la vivienda colectiva conocida como Mansión Flores, del arquitecto Fermín Beretervide, que fue realmente un especialista en el tema de la vivienda colectiva y la vivienda social, o el barrio Obispo Espinosa en Barracas. La UPCA, como se la denominaba, tendrá especial influencia en las pinceladas iniciales del plan de viviendas del primer peronismo, ya que el doctor Pedro Tilly, histórico dirigente católico, fue puesto por el propio Perón al frente de la Dirección de Vivienda en 1944. La última influencia en cuanto a vivienda social que recibirá el peronismo serán los barrios militares construidos en la década del 30 y el 40, compuestos de chalets pintoresquistas y generalmente próximos a los cuarteles, como el Sargento Cabral que estamos viendo en Campo de Mayo, y que eran admirados especialmente por el coronel Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas del golpe del 43 y de los gobiernos democráticos de Perón. Ahora sí, llegamos a lo que todos esperaban: peronismo, vivienda y arquitectura para la justicia social. Yo vine a vivir acá en Ciudad Evita en el año 51. Entonces yo vivía en casa de un hermano, pero yo quería tener mi casa para que venga mi mamá, mis hermanos y todo. Y tuve la oportunidad. Y yo la sorprendí, le tomé de la mano, le puse una carta y a la semana me contestó. Y lo que me pasó cuando estuve frente a frente, me puse a llorar, no pude hablar. Fue muy grande la emoción. Ella tenía mi carta, estaba escrita, firmada, y me dice: no llores, acá está tu carta. Lo que me pediste está concedido, no quiero que llores más. Y Anita, dice ella, y todos entendemos que habla de Evita. De ella en persona accedió a una vivienda digna. Anita era parte de eso que Scalabrini Ortiz llamó el subsuelo de la patria sublevado, de esos hombres y mujeres que generaban riquezas y poco recibían a cambio. De la mano de ella accedió a un crédito hipotecario, uno de los 260.000 que se entregaron entre 1947 y 1955. Pero claro, eran créditos en principio muy accesibles en un contexto de pleno empleo disparado justamente por las miles de obras del primer plan quinquenal del peronismo, donde el obrero estará al fin en el centro de la política social estatal. Y ese derecho a la vivienda alcanzó rango constitucional en 1949 y quizás no fue cumplido del todo, pero se materializó en 500.000 de hogares que no fueron solo una transformación desde lo social, sino también desde lo urbanístico y discursivo. Surgen barrios y ciudades enteras. La ciudad Evita, por ejemplo, con 10.000 viviendas, iglesia, capillas, escuelas, mercados, oficinas públicas, estación de ferrocarril, hospitales, plazas, parques y estadios, un centro cívico principal y 5 secundarios. Durante el primer plan quinquenal se construyeron 350.000 viviendas en toda la República, convirtiendo en propietarios e incorporando a una vida digna a 2.500.000 argentinos que hasta entonces vivían en ranchos o inquilinatos. Acabamos de ver Ciudad Evita, y si estuviésemos regresando al aeropuerto de Seiza, desde el aire notaríamos que sus calles serpenteantes dibujan el rostro de Evita. Y ya adentrándonos en la vivienda social peronista, tenemos que decir que presentó dos modelos en continua tensión. Por un lado, el de aspiración de ascenso social, cuyo emblema sería el sueño de la casa propia materializado en la vivienda individual en lote propio, y apta para representar aquellos anhelos de ascenso y también respetabilidad burguesa,
y por el otro, la aspiración igualadora que encontró su cristalización en el barrio obrero construido a base de pabellones exentos, las conocidas tiras de 3 pisos tan comunes en el conurbano bonaerense, que materializaban una emblemática ciudad de iguales. Estas tipologías muchas veces compartirían urbanización, como hemos visto en Ciudad Evita, y esto no era nuevo. De hecho, la ciudad de Jardín, es decir, estas ciudades en un entorno rico en vegetación y espacios, plazas, bosques, reservas naturales, no era algo nuevo, ¿no? La Comisión Nacional de Casas Baratas ya lo había planteado 2 décadas antes y tiene su origen en el socialismo utópico desarrollado a principios del 1900, entre otros por el urbanista Ebenezer Howard en Inglaterra, pero que tuvo mayor difusión en los Estados Unidos. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿por qué en Argentina? Y bueno, básicamente tenemos que decir que encontró tierra fértil para su desarrollo porque era un modelo para la periferia, para un crecimiento ordenado de las nuevas poblaciones urbanas. Y acá vale decir que Perón, de alguna manera, ubicó esas masas provenientes del interior en las afueras de los límites de la ciudad de Buenos Aires, siendo más simbólica que real la idea de apropiación efectiva de la ciudad, conservadora por naturaleza, por parte de los cabecitas negras, al menos desde el espacio privado. Pero volviendo al concepto de ciudad jardín, como vimos en el video, este modelo contemplaba buenas vías de comunicación con la ciudad principal, pequeños terrenos, de calles angostas, frondosa vegetación, que incluían una zona fabril en las afueras y dentro todo lo necesario para desarrollar la vida sin necesidad de tener que viajar constantemente a otros lados. Estas ciudades de calles curvas adoptaron, al igual que en Estados Unidos, el modelo de chalet pintoresquista californiano, y esto tiene un porqué. Por un lado, como vimos, era el modelo que le había interesado al ministro de Obras Públicas Juan Pistarini, y por otro lado estaba el factor económico, evitando así el uso excesivo del cemento y el hierro, ambos de producción local, pero escasos ante la falta de insumos importados, tal como aclara Hilda Sábato en La industria durante el primer peronismo. La base de estas obras serán ladrillos, tejas tipo colonial cocidas, madera para las aberturas y techos, y arena, cemento y cal para los revoques. Aún así, la vivienda social del peronismo tendrá calidez, espacialidad y generosas dimensiones. Y acá vemos la imagen del chalet pintoresquista californiano prototípico que estaba de algún modo en la conciencia de quien lo recibía instalado como un ascenso social inmediato. Dirá el arquitecto Alberto Petrina, profesor titular de Historia de la Arquitectura de la UNDAB, que por un lado acompañaba la tradición arquitectónica de las clases sociales altas y medias desde fines de los años 20 en Argentina, y por otro, remitía a la California colonial, hispánica, que comparte con toda Latinoamérica elementos de la tradición arquitectónica española, que vale aclarar, llegaba al país de la mano del cine de Hollywood, lo que le agregaba una carga de prestigio extra por ser la arquitectura de un país triunfante de la Segunda Guerra Mundial que iniciaba una vertiginosa ascensión social y económica. Así es que este estilo estaría presente en gran parte de la obra peronista, sobre todo las encaradas por la Fundación Eva Perón, desde estas viviendas a la arquitectura educativa, hospitalaria y hasta recreacional, donde en complejos como Chapalmalal fue llevado a una escala monumental. Y estos chalets, al alcance de las clases menos favorecidas, buscaron desde lo discursivo mostrar una dignidad arquitectónica como forma de respaldar la nueva dignidad que tenían las clases populares en la Argentina del primer peronismo. Fueron considerados excesivos por las clases medias, que con menos certezas que maldad dejaron en el inconsciente colectivo
la idea de parqué para el asado como forma de describir la falta de cultura de sus moradores. Y sin dudas, entre los ejemplos más cercanos de ciudades jardín, además de Ciudad Evita en el Gran Buenos Aires, podemos citar los barrios 17 de Octubre o el Juan Perón en la ciudad de Buenos Aires, o incluso volviendo al conurbano, Ciudad Jardín Lomas del Palomar, que si bien fue un proyecto privado de una empresa alemana, fue a través del Banco Hipotecario Nacional que completó su ejido urbano, banco al que Perón modificara su carta orgánica en 1947 y pasó a entregar en 6 meses lo mismo que había entregado en créditos hipotecarios en sus 60 años de historia. Ya vimos a las ciudades jardín de chalets pintoresquistas californianos. Ahora pasemos al otro prototipo de urbanismo en tensión durante el peronismo, el racionalista, que a su vez se desarrolló en dos tipologías. La primera, la de pabellones exentos de baja altura, que tiene su origen en la década del 20 en la República de Weimar, y fue conocida como Siedlungen. Estos complejos de monobloques habían aunado a las vanguardias arquitectónicas con la política del Estado socialdemócrata, dirá Rosa Boy en la vivienda social en Buenos Aires en la segunda posguerra. ¿Y qué proponían? Bueno, en general edificios de no más de 3 plantas que permitiesen mayor cantidad de viviendas en un mismo lote y ahorrarse la necesidad de costosos ascensores. Dentro de estos complejos habitacionales inmersos en grandes espacios verdes, podemos citar Los Perales en el barrio de Matadero, de más de 1000 departamentos, o el barrio 17 de Octubre, conocido hoy como San Martín, o Grafa, de casi 1300. Pero también dentro de este mismo urbanismo racionalista, entrará el modelo del monobloque en altura, ya más directamente ligado a toda la poética corbusieriana, de plantas bajas y fachadas libres sobre pilotis, con brise-soleil o parasoles, en un entorno ajardinado, como podemos ver en este croquis de Le Corbusier, que se parece muchísimo al barrio Simón Bolívar, del que estuvimos ya viendo algunas vistas, pero que realmente vale la pena destacar por su calidad habitacional, constructiva y los espacios verdes, diseñado por el arquitecto Héctor Farini Arraiz. En total son 6 edificios de 10 y 12 pisos de altura, dispuestos de tal manera que comparten una plaza central. ¿Y por qué el monobloque? Y bueno, por un lado porque era lo más conveniente para la ciudad, donde los lotes disponibles eran escasos, pero también fue el modelo adoptado no tanto para integrar a la inmigración del interior, sino para relocalizar a los porteños provenientes de las demoliciones de la 9 de julio, el desalojo de los asentamientos de chapa y cartón y los conventillos. Y entre esta pluralidad de las viviendas construidas por la Fundación Eva Perón y por el Ministerio de Obras Públicas de tipología pintoresquista californiana y las realizadas por la Intendencia porteña, que se identificaban con las premisas de la arquitectura de la vivienda colectiva moderna, no harán más que mostrar la pluralidad de los diversos sectores políticos y sociales que conformaron a este primer peronismo. El propósito fundamental en materia de viviendas es que cada habitante del país tenga su casa propia, un techo digno, un hogar feliz. Y no podrá olvidar nunca que la adquirió gracias a las sanas previsiones y al espíritu justicialista de un gobierno ejemplar. San Mateo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y si de frutos hablamos, la inversión en vivienda social alcanzó los 6 puntos del PBI durante la primera mitad de la década del 50. De hecho, en 1954 fue el año de mayor cantidad de escrituraciones en todo el siglo XX, y la relación entre inquilinos y propietarios, que era de 70-30 para 1943, alcanzó el 30-70, es decir, se revirtió completamente para 1955. Y esto tiene estrecha relación con un dato que nunca va a dejar de sorprenderme.
una vivienda entregada cada 8 minutos, 187 por día, 500.000 en 8 años, de las cuales 220.000 se realizaron a través del Banco Hipotecario Nacional y el Estado las construyó por su cuenta, pero el resto fue a través del Plan Eva Perón, en el que para entrar era necesario no tener ninguna otra vivienda, pero sí la propiedad de un terreno, y de acuerdo a los avances de obra que veían las asistentes sociales, todas ellas mujeres, se iban autorizando retiros de dinero, y si pensamos en el procrear, este último no fue nada nuevo bajo el sol, pero sí se podría considerar como una continuidad de las políticas del primer peronismo, aunque a mucho progre le haga ruido pensar en el kirchnerismo como peronista. Pero también hablemos de calidad. Estas 4 imágenes muestran a la izquierda el producto de la vivienda social del primer peronismo. Arriba, en blanco y negro, el barrio Juan Perón con los chalets californianos, y abajo, el Simón Bolívar con los monobloques racionalistas. A la derecha, vemos las viviendas sociales de la dictadura de los 60 y 70, como abajo, el barrio Fuerte Apache de Ciudadela, y la verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, nada más que agregar. Recapitulando, pudimos ver que hasta 1943 poco y nada se había hecho por la vivienda social por parte del Estado. Es más, sumamos el dato, entre las viviendas construidas por los municipios, por el Estado, por las cooperativas y las mutuales, entre 1900 y 1943 no llegamos a 30.000, es decir, 15 veces menos de las que hizo el primer peronismo. Y me voy despidiendo con esta pintura del único Daniel Santoro con talento, donde podemos ver por un lado el luto por la pérdida de la jefa espiritual de la nación, al tiempo de la felicidad de tener a su hijo graduado de la Universidad Obrera Nacional, a la hija en la escuela pública con su guardapolvo blanco y la razón de mi vida en su mano, y sobre la mesa el pan dulce, la sidra y la radio transmitiendo un discurso del general Perón. Afuera, el justicialista, nuestro Corvette con motor Porsche y carrocería de fibra autóctona. Más allá, el hospital público del ministro de Salud Ramón Carrillo. En resumen, la dignidad del hogar peronista. No por nada esta pintura se llama La felicidad del pueblo. Felicidad y dignidad que fue arrebatada por las bombas del 55 y la fusiladora, que destruyeron la economía y convirtieron a los créditos hipotecarios en impagables, lo que obligó a muchísimas familias a desprenderse de sus chalets peronistas. Y, sin embargo, ellos están ahí, porque la arquitectura queda y nos dice, algunos trataron de cambiar las cosas y yo soy la muestra viva de su lucha. ¡Chao! Nos vemos en la repu de los niños porque Disney es para caretas.